Buen día nuevamente, para efectos de récord, licenciado Ramón Nevares Ondino. Representamos a doña Mayra Enis Nevares Torres en compañía del licenciado Ramón Nevares Ortiz y estamos todos presentes y preparados. Buenos días nuevamente, juez fiscal Manuel Santiago Quiles, en representación del pueblo de Puerto Rico, en compañía de mis compañeros Torres González y Valentín Cosa. ¿Están preparados? Sí, señora. Sí, juez. ¿Quién quiere comenzar con relación a la petición del compañero? Pues la petición de nosotros es simple. Doña Mayra fue en primer lugar sentenciada el día 30 de enero del 2025. Ese día este honorable tribunal dispuso que la sentencia se cumpliría mediante el mecanismo de sentencia alternativa de restricción domiciliaria. El Ministerio Público recurrió al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones posteriormente revocó la sentencia. Así pues, doña Mayra agotó los procesos a los que tenía derecho, recurrió al Supremo. El Supremo declaró no al lugar la primera intervención de doña Mayra, solicitó 2 reconsideraciones, igualmente fueron declaradas no al lugar, con la salvedad de que en la segunda, pues, la honorable jueza presidenta y Orono y el honorable juez Colón Pérez expresaron que hubiesen expedido el auto. No obstante, doña Mayra hasta el día de hoy ha estado cumpliendo con la sentencia que se le impuso por este honorable tribunal. La orden que está vigente, la determinación que está vigente en estos momentos, es la del apelativo y obviamente cobra vigencia una vez ellos expiden y se recibe el mandato, que eso fue escasamente hace un par de semanas atrás. Pero esa orden va dirigida única y exclusivamente a que se modifique la sentencia a los efectos del cumplimiento. No altera para nada el resto de la sentencia. Dicho eso, doña Mayra estuvo cumpliendo hasta el día de hoy, que es el momento en que va a ser resentenciada conforme a la directriz del Tribunal de Apelaciones, que es la que está vigente. Y lo que estamos solicitando es que el tiempo que ella cumplió, que ella permaneció cumpliendo la sentencia que dictó este tribunal el 30 de enero, le sea acreditado al tiempo al término de tiempo que le va a imponer este tribunal en el día de hoy, que son la pena de 15 años. En adición a ello, y en segundo lugar, doña Mayra estuvo desde el día 1, que fue en el 2021, cuando se determinó causa probable, se le impuso una fianza de $300,000. Esa fianza fue diferida. Y doña Mayra permaneció desde ese momento bajo el control y la supervisión del Departamento de Corrección. Si bien es cierto por un lado que se podría argumentar es que ella estaba bajo fianza, por otro lado también tenía su libertad restringida bajo el Departamento de Corrección, que es el que rige las cárceles aquí en Puerto Rico. Y de nuevo, no estuvo ingresada en una institución, pero sí estuvo alrededor de 3 años y pico sin libertad de movimiento, excepto las que se le permitiera por este honorable tribunal, y entiéndase alguna cita médica, poder ir a trabajar si ese fuese el caso en aquel momento. Y entendemos con mucho respeto que ese periodo de tiempo por el cual ella estuvo, entre comillas, bajo fianza, también estuvo restringida y le debe ser acreditado con mucho respeto a la sentencia que este honorable tribunal le vaya a imponer en el día de hoy. Sometido. fiscales? Buenos días nuevamente, juez fiscal Manuel Santiago Quiles. El compañero hizo un tracto del caso. Básicamente es lo que así sucedió. La única situación es que no estamos de acuerdo en la parte en la que dice que estuvo bajo fianza la señora Nevares Torres, entre comillas. No estuvo entre comillas bajo fianza, estuvo bajo fianza. Y estuvo bajo fianza y en una restricción en su casa con un grillete por una condición que se le impuso según dispone nuestro ordenamiento. Porque vimos la moción, ¿verdad? No hay alusión a ninguna regla, pero lo que las reglas de procedimiento criminal disponen es que en el artículo 6.1 de las reglas de procedimiento criminal, a la vez que la regla 218 de procedimiento criminal, le dan al juzgador y a nuestro sistema completo de derecho el panorama en el que una persona se le va a imponer una fianza y unas condiciones que el juzgador le puede imponer. De hecho, en la regla 6.1, disculpe, juez,
habla de las medidas que le puede imponer el juzgador cuando va a imponer esa fianza. O sea, hay que hacer una distinción entre lo que es la restricción domiciliaria como pena alterna que dispone nuestro Código Penal y una condición como parte de la fianza a la que se le impone a la persona que está acusada de delito y todavía no ha sido encontrada culpable. En el artículo 218 habla, en el inciso C de esa regla, de que el juzgador tiene una facultad de imponer condiciones adicionales, independientemente de lo que sea la fianza. De nuevo, esto es antes de haber sido encontrada culpable la persona. No se puede igualar a posteriormente estar cumpliendo una restricción domiciliaria. Tenemos un caso pues, que encontramos, y si quiere le podemos hacer llegar una copia, del Tribunal de Apelaciones. Se llama Pueblo versus Nelson Pagán Valle. El número es KLCE 2014-01462, resuelto el 20 de noviembre del 2014, proveniente de la jurisdicción de Mayagüez. Le tenemos una copia para hacérsela llegar. Compañero. No tenemos otra para por esta es la mía, pues. No tengo otra ¿Quiere para compañero verlo sí, antes de que yo lo vea? En lo que el compañero la examina, pues para adelantar, dice en ese caso, de una lectura integrada de las reglas antes citadas, se colige que al imponer fianza como condición para que el imputado o acusado pueda quedar en libertad mientras aguarda la celebración del juicio, el tribunal viene obligado a imponer la condición especial de supervisión electrónica cuando se le imputa la comisión de ciertos delitos. Sin embargo, en cualquier momento antes del fallo condenatorio, el tribunal mantiene su autoridad sobre el acusado en términos de procesamiento y puede válidamente imponer condiciones, ya sea por mandato de ley o por iniciativa propia. La facultad de imponer condiciones no está sujeta a la fijación de fianza, pues esta puede imponerse sin el requisito de fianza. De hecho, importante denotar, juez, que cuando el Tribunal Supremo ha examinado en el pasado lo que es una detención preventiva, se refiere al periodo antes del juicio en el cual el acusado se encuentra sumariado por razón de no haber podido prestar la fianza impuesta en espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal. Citando casos, juez Ruiz versus Alcaide, 155 DPR 492 del 2001, y Pueblo versus Figueroa Garriga, 140 DPR 225 de 1996. Es decir, es una detención preventiva, no es lo que ha estado cumpliendo la señora Nevares Torres. La señora Nevares Torres ha estado cumpliendo una condición que se le impuso como parte de su fianza. Más allá de eso, en el artículo 49 del Código Penal se habla de lo que es una reclusión y la restricción domiciliaria. El artículo 50 dice, lo hemos dicho en el pasado, la pena de reclusión consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece la sentencia. Diferente a la restricción domiciliaria, que no es detención preventiva, seguimos insistiendo, consistente en la restricción de la libertad por el término de la sentencia. Y la palabra importante es sentencia. Posterior a esa sentencia, entonces, que se está cumpliendo con lo que sería una restricción domiciliaria. El artículo 75 del Código Penal indica que el tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena. Pero cuando habla de la restricción domiciliaria, en el inciso C, ese artículo habla la restricción domiciliaria o restricción terapéutica en cumplimiento de sentencia posteriormente anulada o revocada, se descontará totalmente del término de reclusión o restricción de libertad que deba cumplirse en caso de ser nuevamente sentenciada. Habla del término posterior a la sentencia. O sea, cuando fue sentenciada esta señora fue el 30 de enero del 2025. Ese sería ahí, ¿verdad? Y no porque lo decimos nosotros, es porque lo dice nuestro ordenamiento jurídico. No antes de eso, no es el tiempo anterior. Para concluir, juez. Concluyen los jueces del panel. Como ya discutimos, la regla 182 de procedimiento criminal dispone que un convicto puede contar de su sentencia de cárcel el tiempo que estuvo privado de su libertad en el contexto de una detención preventiva por no prestar fianza. De igual manera, se puede contar el tiempo de una sentencia de reclusión o restricción domiciliaria bajo el artículo 75 del Código Penal de 2004, cuando posteriormente es anulada o revocada y se sentencia nuevamente por los mismos hechos. Erróneamente, en este caso, que estaba el peticionario diciendo que porque estaba con un grillete electrónico se le debía haber abonado ese tiempo, el peticionario alega que las condiciones de su fianza constituía una detención preventiva que debía abonarse a su sentencia. Reiteramos, conforme a la norma reseñada, que la detención preventiva se da cuando el imputado de delito no presta la fianza y es privado de su libertad hasta que medie un fallo.
Distinto es el caso del peticionario, pues estuvo bajo fianza y para ello el tribunal le impuso una restricción domiciliaria con grillete electrónico como condición para su libertad, según lo faculta la regla 6.1 y 218 de procedimiento criminal. En consecuencia, no abona a su sentencia de cárcel el término que estuvo bajo fianza, aunque estuviera con grillete electrónico restringido en su domicilio. Es decir, juez, con lo que le hemos indicado del el ordenamiento jurídico, de las reglas de procedimiento criminal, de lo que dice el Código Penal y de esta interpretación que ha dado un alto foro del país, donde se ha presentado un planteamiento similar, entendemos que es improcedente la petición de los compañeros de que se le compute el término a esta persona desde el 17 de diciembre del 2021 que estuvo bajo una condición. O sea, que ustedes estarían de acuerdo que el tiempo de 11 meses, 29 días, ese sí. Ese es por ley, Es por pues, y lo hemos visto. ¿Está sometido por la defensa? Okay. Bueno, yo estoy en posición de resolver y voy a dictar la sentencia enmendada conforme precisamente a la resolución del Tribunal de Apelaciones. Sí. Pero antes de yo proceder a dictar la sentencia, quiero preguntarle si usted quiere decir algo, si tiene algo que decir. Este es el momento antes de que yo proceda a dictar sentencia. ¿Quiere decir? Adelante. Buenos días a todos. ¿Puede comenzar? El 21 de noviembre del 2021 ocurrió un accidente donde murió el joven Justin Santos de Landa y sufrió grave daño físico Kevin Montserrat Gandía. Todavía no recuerdo lo que pasó ese día, pero estoy consciente de que yo causé ese lamentable accidente y soy la responsable de lo que sucedió. Ese día yo no salí con la intención de hacerle daño a nadie, causarle daño a nadie. Eso nunca estuvo en mi mente ni en mi corazón, pero no hay excusas para lo que hice. Reconozco la gravedad de mis actos. Lamento profundamente el sufrimiento que he ocasionado por la pérdida de una vida y por el daño físico y emocional que les he causado. Durante este proceso solicité poder reunirme en privado con doña Carmen Santos, con doña Iris Gandía, para poder pedirles perdón a ellas y a su familia. Pero esa reunión nunca se dio, nunca se pudo realizar. Estoy aquí para pedirle perdón a doña Carmen Santos, a Kevin, a doña Iris y a su familia. Mi más sincero perdón y expresarle mi más profundo arrepentimiento por lo sucedido. Desde ese día fatal, llevaré una carga eterna en mi conciencia y en mi corazón, porque me duele ver la angustia y el sufrimiento que les he causado a ambas familias. Por eso viviré arrepentida toda mi vida. Me hice el compromiso de cambiar, ser otra persona. Busqué ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica y espiritual. Desde ese día no he vuelto a beber alcohol. Y he cumplido con la conducta que se espera de mí. Estoy comprometida con mi proceso de cambio. Mi rehabilitación
en reformarme y no repetir esta terrible situación nunca más. Agradezco la oportunidad de expresarme y le ruego a Dios que con el tiempo doña Carmen Santos, su familia, que doña Erika Díaz y familia puedan encontrar la manera de perdonarme. Muchas gracias por escucharme. Bien. Yo antes de dictar la sentencia enmendada quiero hacer unas expresiones, ¿verdad? Y quiero comenzar nuevamente expresando mi más sincero pésame a los familiares y amigos del señor Justin Santos de Landa. También reconozco la presencia del señor Kevin Monserrat y sus familiares, amigos. Y puedo reconocer y entender el dolor inmenso que ha provocado su pérdida irreparable y me solidarizo con el sufrimiento que hoy les acompaña. Y estas expresiones las realizo con profundo respeto, desde la empatía y en consideración a su duelo. Y antes de continuar y de conformidad con el canon 24, aclaro que las expresiones que haré a continuación representan mis criterios, opiniones e ideas personales y no necesariamente responden a la postura oficial del Poder Judicial. Y esta aclaración es esencial para contextualizar el alcance de mis palabras. Precisamente hoy, luego de 24 años ejerciendo como jueza superior y presidiendo la mayor parte de estos años las salas especializadas en sustancias controladas y alcohol y salud mental, me acojo a la jubilación del Poder Judicial. Sin embargo, voy a continuar como profesora a tiempo parcial de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la Facultad Interamericana de Derecho, por lo que voy a tratar de hacer una explicación muy breve de por qué los sistemas judiciales de todo el mundo están adoptando enfoques más humanos y más compasivos en la aplicación del derecho. De hecho, ven al derecho como una fuerza social capaz de lograr grandes transformaciones en las personas. Y para comprender cómo los sistemas de justicia integran estos enfoques, resulta esencial explorar dos corrientes filosóficas interdisciplinarias. Una son la justicia restaurativa y la otra es la justicia terapéutica y cómo su aplicación, cómo se aplica en los tribunales. La justicia restaurativa busca atender el daño causado por el delito, reconociendo a las víctimas, a sus familias y a la comunidad y promoviendo que la persona ofensora asuma responsabilidad de forma consciente, con miras a la reparación y el cierre de ciclos. La otra es la justicia terapéutica, que reconoce el impacto de los procesos judiciales en la salud emocional y social de las personas y busca que el sistema de justicia contribuya a la rehabilitación y a la reinserción social cuando sea posible. Por lo que en la actualidad se reconocen que la justicia no solo trata de castigar, sino también de sanar, rehabilitar para prevenir la reincidencia y promover la reintegración de las personas a la sociedad. La aplicación del mandato constitucional a la rehabilitación, que está contenido en la sección 19 del artículo 6 de nuestra Constitución, y estas corrientes filosóficas propician la posibilidad de la rehabilitación social y moral de las personas que cometen delitos. En el ordenamiento penal de Puerto Rico, aunque la pena prevista para los delitos graves suele expresarse en términos de reclusión, esto no significa por sí solo que el tribunal esté impedido de considerar y evaluar otras sanciones y alternativas legalmente permitidas por la ley, salvo que exista una prohibición a esos fines y tomando en cuenta las circunstancias de cada caso. Nuestro Código Penal, en su artículo 11, enumera los principios por los que se debe regir las penas y se promueve e incentiva la rehabilitación de las personas convictas, ampliando las penas que se pueden imponer en sustitución a la reclusión. El artículo 1 del Código Penal, la parte general, aplica las conductas reguladas por otras leyes penales, salvo disposición en contrario. Por lo que jurídicamente, cuando la ley no establece que la pena de cárcel es mandatoria, la discreción le corresponde al tribunal. El uso de la pena de restricción domiciliaria, que está en el artículo 50 del Código Penal como una alternativa a la reclusión, establece que será discreción de judicial
tomando en cuenta los atenuantes, agravantes, el informe presentencia y el plan de rehabilitación. El llamado arresto domiciliario, restricción domiciliaria y la libertad a prueba o sentencia suspendida son penas distintas en cuanto a su aplicabilidad y su ejecución. La restricción domiciliaria equivale a una probatoria intensiva con requisitos y supervisión más rigurosa. Por ejemplo, en el presente caso se le colocó un grillete electrónico. Estas consideraciones fueron las que utilizamos para dictar la sentencia que en su día fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, la cual la acogemos con el mayor de los respetos, pero no la compartimos, por entender que resultó en la sustitución de la discreción del tribunal sentenciador de primera instancia. Tómense en cuenta que otro panel hermano del Tribunal de Apelaciones, en una resolución emitida el 30 de noviembre del 2020 en el caso Pueblo versus Rodríguez Méndez, se resolvió que la Ley 22 de Vehículos y Tránsito no confligía con el Código Penal, ni prohibía, ni sustituía la pena de reclusión por una pena alternativa, ni prohibía el sustituir la pena, disculpen, de reclusión por una pena alternativa de restricción domiciliaria y no limitaba la discreción judicial. Al existir una discrepancia entre decisiones de paneles del Tribunal de Apelaciones, le corresponderá al Tribunal Supremo cuál de las interpretaciones prevalecerá, estableciendo así el precedente que servirá de guía en casos futuros. Conforme al análisis de la prueba desfilada, este tribunal encontró culpable a Mayrenín Nevares Torres de todos los delitos bajo una actuación negligente. Del informe presentencia se desprendía que la señora Nevares cumplía con todos los requisitos de la pena en el artículo 50 de restricción domiciliaria. La señora Nevares era primera ofensora, se encontraba trabajando, cuenta con el apoyo de familiares, muestra posibilidades de rehabilitarse y en este momento no es un riesgo para la comunidad. Además, fue evaluada por 2 profesionales de la salud quienes confirmaban el consumo problemático de alcohol. Los trastornos relacionados a sustancias significan el abuso y o dependencia de alcohol, medicamentos de prescripción y otras drogas ilegales, según definido en el Manual Estadístico de Trastornos Mentales en su 5ª edición y la Ley de Salud Mental en Puerto Rico. Si bien es cierto que la decisión inicial de consumir sustancias es voluntaria, sin embargo, al desarrollarse la enfermedad, la evidencia científica abrumadoramente apunta que la capacidad para ejercer autocontrol disminuye, viéndose afectados el juicio, la memoria y el control del comportamiento. Lamentablemente, la respuesta social y del Estado al uso, abuso de drogas y o alcohol no ha sido tratada como un problema de salud, poniéndose énfasis en las acciones punitivas en lugar de las preventivas y de las terapéuticas. De hecho, recientemente se ha aprobado una ley que pretende establecer cárcel mandatoria en estos casos. La eliminación de las alternativas al encarcelamiento y la de la discreción judicial limita la capacidad de los jueces para evaluar cada caso en sus méritos particulares y emitir fallos conforme al derecho aplicable, luego de una evaluación serena, imparcial y tomando en cuenta las situaciones de cada caso. En fin, las leyes deben estar regidas por la empatía, el amor, el perdón, la compasión y la misericordia. Debemos también reflexionar sobre el alto costo social y económico del encarcelamiento. En Puerto Rico, el costo anual de mantener a una persona privada de libertad puede exceder los $50,000 al año. Yo no sé si un maestro gana $50,000 en este país, pero eso es lo que nos toca, eso es lo que nos cuesta encarcelar a una persona. La encarcelación afecta a las familias porque esa persona encarcelada no puede contribuir económicamente a esta y perpetúa ciclos de exclusión social impactando a la sociedad en su conjunto, ya que el costo lo absorbe el Estado a través de la contribución sobre ingresos de los ciudadanos. Esto sin contar que muchas de las personas encarceladas se sumergen en un ciclo de dolor, de miseria y de consumo de drogas más potentes como lo es el fentanilo. Ahora quiero hacer un recordatorio oportuno al Ministerio Público y a los abogados de la defensa. Ustedes, como funcionarios del tribunal, mantienen un deber ético, imperativo e ineludible de promover la justicia. Los cánones de ética de la profesión legal les exigen respeto al debido proceso de ley, la protección de la integridad del proceso penal y garantizar la confianza pública en la administración de la justicia. Esto es un deber fundamental de la profesión legal, por lo que sus actuaciones, incluyendo sus expresiones públicas y sus escritos judiciales,
siempre deben procurar que se preserve la confianza pública en el sistema de justicia y la legitimidad de sus actuaciones. La justicia debe ser administrada con prudencia, con imparcialidad, con objetividad, con sensibilidad hacia las víctimas y sus familias, con reconocimiento de la humanidad de las personas acusadas o convictas y con honestidad intelectual. A la señora Mayra Nevares Torres le dirijo unas palabras. Aunque se ha ordenado que la pena se cumpla en una institución penal y no en la comunidad, recuerde que la vida humana conserva su valor, sentido y propósito siempre. Proteja su integridad, no pierda la esperanza y busque caminos para alcanzar su rehabilitación. Le exhorto a que enfrente este proceso como una oportunidad de reconstrucción y crecimiento personal. Y finalmente, deseo de todo corazón que el señor Justin Santos de Landa descanse en paz y que sus familiares y amigos encuentren consuelo, serenidad y fortaleza aún en medio del dolor, que en medio del dolor puedan alcanzar un espacio de paz y de acompañamiento humano. Así que procedo a dictar la sentencia de conformidad a las instrucciones del Tribunal de Apelaciones. Por infracción al artículo 7.06 de la Ley 22, la sentencia 15 años de cárcel, más $1,000 de multa por cada $50 que dejo pagar, pero debo entender que tengo en el récord que todas estas multas ya usted las cumplió. En el artículo 7.06 de la Ley 22, 5 años de cárcel más $1,000 de multa. En el 5.07 de la Ley 22, 3 años de cárcel. En el artículo 5.07b de la Ley 22, 3 años de cárcel. En el artículo 7.02 de la Ley 22, $1,500 de multa. Y por las décimas adicionales al punto 08, 1,050. En el 5.07 de la Ley 22, $500 de multa. Todo esto para un total de 15 años a ser cumplido en una institución penal. Se ordena que se le bonifique a 11 meses con 29 días que cumplió antes de que fuera sentenciada en el día de hoy. Por mi parte, eso sería todo. Quiero antes estar segura, ella también cumplió con la restitución. ¿Se pagó la restitución? Sí, todo. Y las multas, todo. Todo se pagó. Ella terminó lo del programa del panel de impacto a víctimas de la También. seguridad. Y las alternativas psicoeducativas. También lo terminó, alternativa psicoeducativa. Pues esas serían las únicas condiciones que hubiese añadido, porque ya las cumplió. Que sería de las horas comunitarias que no pudo terminar obviamente por esta situación. El trabajo de la... Pues voy a eliminar las 200 horas de servicio comunitario, porque si va a estar en la cárcel no veo manera que las pueda hacer. Eso no. Solamente lo relacionado a las multas, a la restitución que ya se dio, ya hizo la comparecencia, hizo el programa de panel de impacto a víctimas y ya también terminó el tratamiento de alternativas psicoeducativas recomendado en el informe social. Te deseo suerte. Se pueden retirar. Pues y para aclarar que no lo dijo expresamente, las sentencias son concurrentes. Sí, todo concurrente. 15 años en total concurrentes y eso sería todo. Que pasen muy buen día a todos y todas. Sí, se pueden retirar. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Tommy.